¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al segundo proyecto del bloque 4. Ahora, el maestro Federico nos pidió hacer un guión y recrear una obra teatral con personajes de cuentos originales. Pero para eso, es importante recordar los cuentos que han leído en la escuela o en tu casa. Vamos a ver cómo lo hacen mis amigos. Por ejemplo, ellos empiezan a hablar sobre los cuentos que han leído en la infancia, ya sea en su casa, en la escuela o que vieron en la televisión. Algunos ejemplos serían El patito feo, Los tres cerditos, Campanita, Pinocho, Caperucita Roja, Blancanieves, Cenicienta, La Bella y la Bestia y La Bella Durmiente. Aquí tenemos algunos de los cuentos que ellos han leído o han escuchado o han visto. ¡Excelente! Ya describimos los personajes. También, otro elemento es que debemos reconocer el estereotipo. Si se acuerdan bien, eso ya lo vimos en el proyecto del bloque 1 en anuncios publicitarios, en donde decimos que el estereotipo es la imagen, palabra, idea, gesto o acción que la sociedad acepta como si fuera un modelo, algo que no cambia, como por ejemplo cuando hablamos de caballeros o bellas damas. Todo el mundo se lo imagina con armadura al caballero y a una dama con vestido largo, ¿verdad? Aunque como es una obra que nosotros vamos a inventar, podemos cambiar ese estereotipo. Bueno, una vez que ya recordamos eso, empecemos a crear un cuento nosotros. Síguenos en nuestro trabajo y pon atención en los pasos para poder crear una obra teatral en un cuento modificado por nosotros. ¡Adelante! Pues bien, vamos a iniciar con el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Vamos a analizar su contenido. Para eso, vamos a seguir 5 puntos importantes. Primero, el número de escenas que tiene el cuento. Segundo, los personajes. El tercero es el guión de cada uno de los personajes. El cuarto es la situación de los hechos en cada una de las escenas. Y finalmente, el lugar donde ocurren los hechos en cada una de las escenas. Vamos a ver. Pues bien, en equipo vamos a identificar en el cuento que les presenté los elementos que se mencionan. Podemos usar un tabulador como el siguiente. De esta manera podemos acomodar la información que nosotros queremos capturar del cuento, como el número de escenas, situación de los hechos, personajes, guión de personaje y el lugar donde ocurren los hechos. Bueno, vamos a utilizar este tabulador y vamos a iniciar a leer el cuento. Blancanieves y los 7 enanitos. Bueno, vamos a analizar el número de escenas. Al principio podría ser difícil identificar las escenas. No obstante, este cuento tiene 1, 2, 3 y 4 escenas. Sin embargo, ¿cómo las identificamos? Aquí está el tip. Por lo tanto, para identificar las escenas, se necesita observar que la escena sea en un lugar, porque cuando se cambia de locación es otra escena, ya que se tiene que cerrar el telón y cambiar la escenografía. Por lo tanto, cada vez que cambie de lugar es cuando identificamos la primera escena. Si se cambia a otro lugar, es la segunda. Si se cambia después a otro lugar, es la tercera. Y si se cambia finalmente a otro lugar, es la cuarta escena. Por lo tanto, es muy importante encontrar la locación y la descripción del lugar donde ocurre cada una de las escenas. Y las vamos colocando en lo que es nuestro tabulador. Tenemos no solamente 1, sino 2, 3 y 4 escenas. Y de esta manera empezaremos a analizar el cuento a partir de las escenas. Ahora bien, el segundo punto son los personajes. Aquí tenemos que irnos escena por escena. En la primera escena aparece Blancanieves, la madrastra, el espejo mágico y un cazador. Ahora bien, si se vuelven a repetir esos personajes en las siguientes escenas, ya no es necesario identificarlos, simplemente aquellos nuevos que aparezcan. Bueno, aquí identificamos otro en la escena 3. Y finalmente en la escena 4 aparece la madrastra pero disfrazada de una inocente viejecita. Bueno, vamos a ver el tip que nos dan.
Por lo tanto, para identificar los personajes hay que revisar escena por escena las personas, animales o cosas de las que se habla o tienen un papel en el cuento o la historia. Ahora sí, empezamos a vaciar los personajes que encontramos en las diferentes escenas. De esta manera podemos saber cuándo van a actuar esos personajes. Prosigamos. Ahora vamos a identificar el guión de los personajes, es decir, lo que dice cada uno de ellos, y empezamos a subrayarlos. Por ejemplo, el espejo mágico tiene ahí una breve participación. Tenemos también a la reina que dice una breve descripción. Y de esta manera vamos identificando los personajes que hablen en cada una de las escenas. Bueno, algo muy importante es lo siguiente. Para identificar los guiones de los personajes, es importante revisar escena por escena e identificar cuando habla un personaje. Aparece una línea antes del texto, y si nos damos cuenta, ahorita en los personajes o en el guión de los personajes que estamos subrayando, aparece un guión antes de lo que dice cada uno de los personajes. De esta manera nos podemos dar cuenta cuando habla ese personaje. Prosigamos. Ahora sí, ampliamos nuestro tabulador y empezamos a agregar qué fue lo que dijo cada uno de los personajes y le ponemos enfrente el guión que dijo, con la finalidad de saber qué fue lo que dijeron cada uno de ellos. Ahora bien, continuemos con situación de los hechos, es decir, que de cada una de las escenas vamos a decir una breve descripción de lo que ocurre. En la primera parte, la madrastra se da cuenta que la más hermosa del mundo es Blancanieves y por esa razón la manda a asesinar. En el segundo párrafo, el cazador no la mata porque le tiene lástima y después, al siguiente día, ella llega a un bosque y descubrió una casita. En la tercera escena, Blancanieves conoce a los 7 enanitos dueños de la casa y les cuenta su triste historia y ellos le invitan a quedarse más tiempo. Y en la cuarta escena, la madrastra se da cuenta que Blancanieves sigue viva y se disfraza para ir al bosque a matarla. Bueno, pues bien, para identificar situación de los hechos, hay que revisar escena por escena y describir con tus palabras, en forma clara y corta, qué sucede en cada escena. De esta manera, podemos empezar a poner esa información en la situación de los hechos, y así podemos entender qué es lo que sucede en cada una de las escenas mucho más rápido. Si se dan cuenta, es muy fácil, y aquí estamos analizando el cuento de esta manera. Ahora sí, finalmente, el lugar donde ocurren los hechos, y empezamos a ver en qué locaciones empiezan a ocurrir. Esto nos va a ayudar a que si nosotros queremos interpretarla, podemos generar dibujos, o si no también, cartulinas de los lugares. Bueno, en la primera escena tenemos 2 lugares, en la segunda escena tenemos un lugar, y en la cuarta escena tenemos otro lugar. Ocurrieron tanto lo que es en un país muy lejano, en un bosque, en la casita de los 7 enanitos y en el palacio. Para identificar los lugares se necesita revisar escena por escena y ver los lugares que se mencionan. Si se repite el lugar, ya no se subraya, dando por entendido que tenemos la locación. Ahora sí, vamos a irnos al tabulador y ponemos cada uno de los lugares que encontramos. De esta manera, estamos identificando el lugar donde ocurre ese suceso o esa escena. Muy bien amigos, ya analizamos las escenas del cuento que les traje. Ya vieron que es fácil identificar todos los elementos. Bueno amigos, ahora es momento de crear nuestro cuento para presentarlo en una obra teatral, pero eso lo haremos en el próximo video, así que no se lo pierdan. ¡Hasta luego!